Hoy es un día, estamos en 16 de marzo, falta pocos días para el Día del Padre, ¿no? Por eso he puesto el título El Padre que necesito. ¿Por qué he puesto este título? Porque lo que vamos a hablar es bien importante, cómo tiene que ser el papá. Yo me recuerdo a mi papá, por ejemplo, que a todos somos 5 hermanos. Y me acuerdo que mi papá antes trabajaba en una institución que se llamaba Grace, creo, Grace y Company, era una empresa que trabajaba. Él era contador general, como auditor más o menos ahora, ¿no? Pero se salió de ese trabajo. Al salirse de ese trabajo, tenía un taxi, trabajaba en taxi, toda su temporada a trabajar en taxi, pero éramos 5 hermanos y los 5 estábamos en colegio particular. Yo digo, mi papá trabajaba duro, hasta en las noches, se sacrificaba por cada uno de nosotros. Nunca nos ha faltado nada, nos llevaba de paseo, viajábamos, íbamos a Copacabana. Recuerdo que mi hermano Miguel Ángel iba a Copacabana a pie y mi papá seguía, los encontraba allá, o nos encontrábamos todos en Copacabana. Él se preocupaba mucho de nosotros, especialmente de nuestra educación, también del sistema, de la situación espiritual. Yo me acuerdo cuando era pequeño, ya mi papá nos llevó a una iglesia cristiana que era en la avenida Butcher, de la iglesia bautista. Ahí estábamos. Ha pasado una temporada, de ahí fue a una iglesia mormona, estábamos ahí. Luego pasó una temporada, él se fue a Cochabamba y hemos entrado a una iglesia también cristiana, ¿no? O sea, él nos ha dado, creo que el primer paso para que nosotros vayamos conociendo a Cristo. Y eso es importante porque el papá eso es lo que debe hacer conocer a Dios. Hoy estamos viviendo tiempos donde la figura paternal es bien indispensable en la familia. Es muy indispensable, porque hay muchas crisis en la familia, se deben generalmente a que somos monoparentales, hogares monoparentales. O sea, ¿qué pasa? Que solamente hay papá o solamente hay mamá. Claro, la mamá es mamá, papá cuando es así. Oye, el papá, cuando no hay mamá, es papá y mamá, evidentemente. Pero es importante la figura paterna también, porque él tiene siempre la autoridad en muchos aspectos. Yo me acuerdo que cuando le hacías renegar a mi mamá, mi papá me decía, espérate que venga tu padre. Y nosotros nos poníamos bien y tranquilos, porque sabíamos que el papá tenía autoridad y agarraba su cinturón y nos daba, ¿no? Sin miedo. Entonces respetábamos a nuestro padre. Pero así como le teníamos miedo, pero igual lo amábamos a nuestro papá, ¿no? Y el papá es importante en esta situación. En la Biblia hay muchos papás interesantes, por ejemplo, Abraham, Isaí, Josué, Job y otros. Pero nosotros vamos a hablar de un padre especial que está aquí en la Biblia, que está en San Lucas, capítulo 8. Voy a leer del 40 al 42. Un papá que se llama Jairo, que habla de cosas interesantes aquí, pese a su situación que le estaba. Voy a leer 40 al 42, primeramente. Cuando volvió Jesús, les recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Como nos damos cuenta, dice aquí que era un principal de la sinagoga, y como tal tenía cargo importante seguramente allí, administraba seguramente la sinagoga, era un responsable del buen funcionamiento de la sinagoga también, ¿no? Además de eso, presidía seguramente la junta de los pastores, de los ancianos de allí, y además asignaba también a personas todo el trabajo que se hacía en una sinagoga. Era una persona muy importante, ¿no? Pero hay algo aquí, que con todo lo que era él importante, que estaba en el mantenimiento del orden allá en la sinagoga, lo encontramos aquí buscando a Jesús, al Señor. Ellos tenían otra clase de Dios era Jehová,
No existía Jesús para ellos. Pero él va y lo busca a Jesús. Y no es por una situación, digamos, económica concerniente a su trabajo, no es por eso, sino se trata de una situación familiar. Algo que la familia necesitaba él, su familia. Eso es importante. Nosotros como papás buscamos siempre una situación lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Porque había una cosa, que su única hija enferma, su única hijita estaba enferma. Miren, dice, como de 12 años que estaba muriendo. Tenía una hija única, nada más. Pero él se preocupa totalmente. Y ve que aunque había tanta multitud, porque dice, les recibió la multitud con gozo a Cristo, él va. ¿Cómo sería la multitud tan grande? Cuando nos vamos un poquito a Marcos 2, del 1 al 2, vemos, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Nos podemos imaginar que dice que escuchaban que solamente estaba Cristo y la gente se amontonaba. Ese momento aparecían de todo lado, dice que ni en la puerta podían estar acomodados y él les predicaba la palabra. En otra oportunidad también dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, o sea, cuantos tenían enfermedad estaban donde él. Pero mire, llegaba el extremo de que tenía que estar la barca lista para él, para que él pueda irse. ¿Se dan cuenta? Pese a esa situación, sabía que todo estaba lleno, que había multitud. Jairo va. No sé cómo lograría entrar, qué pasaría, o le darían paso, no sé, pero él se da paso y va a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque era un padre que estaba preocupado por su hijo. Muchos hoy no somos conscientes de las enfermedades sociales, espirituales, emocionales que a veces tienen nuestros hijos. Sociales, cuando no nos damos cuenta qué es lo que está pasando en el colegio, digamos, cuando son niños, qué amiguitos tiene, quiénes son. Emocionales, cuando están mirando, digamos, o se van enamorando de alguien, cuando son jovencitos. O también cuando hay situaciones espirituales, que hay personas que quieren llevarles por otro camino. Diferentes dioses, adoración a otros dioses. Las personas tienen diferentes ideas. Pero como papás tenemos que tratar de estar en ese camino, no desenfocarnos, no dejar que ellos anden como les pareciera andar, sino que nosotros tenemos que estar alertas de lo que pudiera pasar. Porque hay algo que aquí dice en Cantares 1:6, el versículo 1:6b dice, me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. ¿Nos damos cuenta? Se ha puesto a cuidar de toda clase de personas, vías, todo, pero de su viña se ha olvidado. Eso es fatal. Nosotros no tenemos que olvidarnos de nuestra viña. La palabra de Dios dice que es lo primero que debemos dar es nuestra familia. Aquí en Cantares dice, me puse a cuidar otras viñas, otras personas, otras instituciones, tal vez, no sé, su trabajo, algunos otros asuntos que él tenía que eran más importantes que su familia, y ha ido descuidando su familia y dice, y la mía no cuidé. A veces es por las amistades, que más nos preocupamos en las amistades, por el trabajo, que no nos damos tiempo para nuestros hijos. A veces nuestra economía, digamos, un poco mal, tratamos de trabajar lo más posible, pero yo les digo, hermanos, lo más importante es nuestra familia. Porque el Señor no se olvida de las necesidades que tú tienes. Él va a cuidar de ti. Mi papá cuidaba de nosotros. No se olvidaba. O sea, había algunos que otro inconveniente en casa, pero siempre estaba ahí. Y Dios igual cuida de cada uno de nosotros. Por eso un padre sabe a dónde ir en las crisis de familia. Hay muchas cosas aquí que nos va diciendo. Por ejemplo, Jairo
va a la vía, una fuente correcta, que era Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque había mucho amor de padre en él por su hija. Eso es importante. Vemos, por ejemplo, en Génesis 37:3, ese es cuando Jacob tiene sus 12 hijos y los dos últimos eran José y Benjamín. Sus hermanos le tenían rabia a José, le tenían celos a José, y entonces su padre lo amaba a José y a Benjamín porque eran hijos de los únicos dos hijos, tenía 12 hijos, pero los únicos hijos de su esposa Raquel, que le costó 14 años tenerla Raquel, trabajando fuerte para su suegro. La amaba Raquel. Pero sus hijos hacen una trampa, planifican. Cuando él, como era jovencito, todavía no iba a cuidar los rebaños, pero su papá le manda llevándoles comida, llévales y ve qué están haciendo. José va, lo agarran, lo meten en una fosa porque tenían celos de él, a un pozo, y lo dejan ahí adentro, y de repente lo venden a unos que estaban yendo a Egipto. Lo venden y agarran sus túnicas de colores, lo manchan con sangre de un cordero que ellos mismos matan y le llevan a su padre. Su padre ve en el Génesis 37:33, dice, y él las reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia la devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Te das cuenta el dolor de ese padre? Pero era así. El papá Jacob estaba desesperado de su hijo, que tanto amaba. Yo recuerdo también, es muy doloroso perder un hijo para un papá o para una mamá. Cuando mi hermano falleció, hace unos 10 años más o menos, mi mamá estaba súper triste. Lloraba todos los días. Yo fui inmediatamente, pero era fatal. Y sigue acordándose. Nunca se pierde de su mente. Por eso cuando voy a ver, le hablamos, charlamos, pero la situación es así. Es doloroso. Y eso es lo que le pasa a este papá. Y a Dios también, cuando tú te pierdes, cuando tú te desvías del camino del Señor, el Señor también está triste. Jairo, por ejemplo, ha ido de una manera correcta ante Dios, porque dice, postrándose a los pies de Jesús. Él especialmente, como principal de la sinagoga, no se postraba ante cualquier cosa, no podía hacerlo. Eso era imposible, solamente se postraba ante Dios. Y postrarte ante Jesús era como reconocer que era el Dios. Seguramente él ha escuchado muchas cosas de esta situación. Cuando nosotros vemos que postrar en Josué 7:6 pasa esto. Había una batalla en Jericó. En Jericó dan vueltas alrededor de Jericó para que las murallas se caigan, todo eso, y caen las murallas y ellos invaden. Pero había algo que Dios les había dicho que no tenían que hacer, y eso era no agarrar nada del enemigo. Se tenía que quemar todo. Solamente el oro y la plata tenía que ser para el templo, para el cofre del templo. Pero todo se tenía que perder. Pero hay una persona que se llama Acán, que ve un manto, dice, de un rey muy hermoso y un lingote de oro y unas cuantas monedas en una tienda. Ve y le gusta y agarra y se lo lleva el manto, el lingote de oro, todo, y lo oculta. Y entonces, ¿qué pasa? La segunda batalla que Josué está yendo, pierde. Y dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Si hemos ganado todo esto y ahora estamos perdiendo. Pero Señor, ¿qué ha pasado? Este hombre Acán, por su codicia, había pecado contra Dios, había desobedecido lo que Dios había dicho. Muere mucha gente, en una batalla que muere mucha gente.
Y entonces descubren esta situación, van a buscar y dicen, ¿quién es el que ha hecho esta situación? Y lo encuentran. Y cuando sepan ya, entonces dice aquí en Josué 7:6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban desesperados, porque una persona de todas las personas había cometido, y por codicia había hecho esta situación, ocultado ese manto. Hay muchas veces por uno pagan todos, dice Manuel, y esta vez ha sido así. Ha sido una desesperación total. Él solamente se postra ante Dios, ante nadie más. No se postraban ante nadie más que ante Dios. Y aquí Jairo sabía esa situación. Nosotros también oramos ante Dios, nos podemos hincar ante Dios, orar ante Dios. Va de una manera correcta. Además de otra cosa más, también les ruega. Dice acá, y rogaba que entrase en su casa. Les ruega. O sea, ¿qué está haciendo? Primeramente, lo busca. Se postra y les ruega. Se conoce que es Dios. En Mateo 14:34 dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todo esto ha debido escuchar Jairo. De esa manera él estaba usando todo lo que podía hacer, todo lo que estaba en sus manos para sanar a su hija. Porque él, como podemos ver, era una persona importante, tenía una buena condición económica, podía ir a otra parte, una buena posición social, tenía una religión, podía hacer de todo. Pero ¿qué ha hecho? Ha hecho todo lo que ha podido, pero ha ido ante el que todo lo puede, al Dios de los imposibles, que es Jesús. Ha debido estar pensando, escuchando qué es lo que ha pasado, por qué esta situación. Ha debido conocer mucho de Jesús. Y él por eso va a buscar esta situación, a buscar a Cristo. Y reconoce, por ejemplo, y glorifica al buscar a Cristo. En Mateo 15:29 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud, dice, se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados. Me imagino mancos que ya no tiene, seguramente el Señor hacía el milagro. A los cojos andar, a los ciegos ver y glorificar a Dios de Israel. Glorificaban a Dios de Israel. Jairo tenía una religión, pero también se daba cuenta que Cristo era Dios, porque glorificaban, se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Lo busca, se postra, les ruega. Al postrarse, lo adora. Un padre también que lleva a Jesús a su casa es lo mejor que puede haber. Lo mejor que podemos enseñar a nuestros hijos. Adorar a Dios. Pese a que con el tiempo pueden cambiar de idea. Van creciendo e incluso dicen, no, yo ya no creo, te pueden decir. Pero tú has sembrado la semilla y esa semilla jamás va a salir de su corazón. Aunque digan lo que digan, jamás va a salir. Porque Dios está ahí. Está ahí. Muchos papás hoy llevan dinero a su casa, sí, pero diversión, vicios, violencia.
infidelidad, maltratos a veces. Pero Jairo lleva a Jesús. No lleva muerte, lleva vida en abundancia. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que muchos papás hacen y nosotros no tenemos que ser así porque amamos a Cristo. En cambio dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Pero para lograr esto, Jairo ha tenido que tener muchos desafíos. No ha sido fácil llegar a Cristo para Jairo. Pese a la situación que estaba pasando, él quería llegar, pero no ha sido fácil. Y uno de los problemas más graves ha sido la multitud. Cuando nos vamos a los versículos 43 al 48, vemos que aparece una mujer. No voy a hablar sobre la mujer, pero voy a leer. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo podía ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si vemos la figura, Jairo está desesperado, está apurado. Su hija está enferma, está apurado él. Están yendo con Cristo. Cristo le ha dicho, sí, vamos. Pero alguien le detiene y es esta mujer. Y en ese tiempo hay un lapso de tiempo que pasa. En ese lapso de tiempo vienen los parientes y le dicen, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Ese lapso, ese pequeño lapso, el versículo 49 dice, estaba hablando aún, Cristo estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Te das cuenta de esa desesperación? Una lucha primero con la multitud. Encima de esta situación que había ahí, que viene la mujer. Iba siempre, como hemos leído, había siempre gente que iba detrás de Cristo. Y había mucha gente, por ejemplo, en Mateo 14:13 dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Entonces, igual lo seguían. Y eso que él se apartaba. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esta es la alimentación de los 5,000. Pero no podía irse. Jesús estaba visto, allá está Jesús, y cosían, incluso en la barca. Pero todo esto, esta multitud, Jairo estaba haciendo, había entrado ante Jesús. ¿Cuánto de gente habría? ¿Cómo se habrá abierto campo? Pero él ha ido a Cristo, ha hecho el trabajo que el hombre puede hacer, entrar y tratar de hablar con Jesús. Otro desafío también era la propia familia, porque le dice, no molestes más al maestro. Pero Jairo sabía que tenía que confiar. Muchas veces la familia se opone a que Dios es nuestro Señor y Salvador. Ha habido la familia en mí, ha habido muchas personas que se han opuesto, pero para la gloria de Dios, yo conozco al Señor y Él está con nosotros todos los días, como dice su palabra. Él tenía ese problema, pero sabía que tenía que confiar,
porque él ha escuchado muchas veces seguramente de milagros que ha hecho Cristo y sabía además que él era Dios, era poderoso y tenía que confiar en el Señor. Pese a lo que le han dicho aquí, no molestes más al maestro, él sigue con él. Por ejemplo, ha debido saber, por ejemplo, la historia de la viuda de Naín. Se los voy a leer un poquito. Lucas 8, del 19 al 21 voy a leer. Entonces su madre y sus hermanos, perdón, no estoy. Bueno, no, aquí estamos, ¿no? Está bien, entonces no voy a leer eso todavía, perdón. Entonces estoy hablando de que el Señor sabía, dice aquí, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. ¿No ven? No podían llegar. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No estaba rechazando a su mamá, a sus hermanos, no, sino que estaba poniendo a Dios en primer lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios está en primer lugar, nuestra familia después, porque Dios cuida a toda nuestra familia. Y eso sabía Jairo. No está diciéndole, no, ellos no son tu mamá, no estaba diciendo eso, sino que estaba enseñando que siempre se debe poner a Dios en primer lugar. La propia familia se opone y a veces el problema parece no tener solución. Porque cuando hay algo que nos dicen siempre, todo tiene solución en la vida, menos la muerte, nos dicen, ¿no? Porque ya está ahí, termina todo. Y justamente eso es lo que le pasa a él, porque le dice, tu hija ha muerto. Esas han de ser las palabras más duras que ha escuchado Jairo en ese momento. Tu hija ha muerto, ya no está, tu hija ya no está, ¿qué estás haciendo? No le molestes al maestro, ya ha muerto. Y ellos sabían cuando una persona moría, porque eran sacerdotes, conocían, eran médicos también, ellos mismos sabían qué enfermedad sabía, porque cuando vemos Deuteronomio vemos muchas enfermedades que ellos conocían, eran médicos también. Pero Jairo tenía confianza, por eso quería leer esto de Naín ahora, de la viuda de Naín. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Quiere decir que era una señora muy conocida, seguramente por obras que hacía bien. ¿Cómo sería la señora? Pero era muy conocida, porque cuando vemos que hay mucha gente es alguien que es conocido. Dice que había mucha gente. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Él debía escuchar también eso. Por eso creía que él era poderoso para que su hija podía resucitar. Y no se aparta de Cristo, está con él. Y sigue con él. Contra todo, Jairo lleva a Jesús a su casa. Hace toda la lucha completa. Todo lo que el hombre puede hacer. Y deja a Dios que haga lo que tenía que hacer, resucitar a su hija. ¿Sabes? Como papás nosotros tenemos una lucha completa en nuestra vida. Caminamos, luchamos por nuestros hijos, hacemos todo lo que podemos, oramos y no nos vamos a cansar de orar. Siempre vamos a seguir orando porque tenemos esperanza en el Señor. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, estar sobre ellos. Él sabía, dice aquí en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Crean también en mí. Eso lo sabía Jairo. Porque aquí le dice el versículo 50, oyéndolo Jesús les respondió, no temas, cree solamente y serás salvo.
Esas palabras tan importantes, no temas, cree solamente y va a ser salva tu hija. Esas palabras han animado a Jairo y ha seguido. Tal vez ha cambiado su corazón, se ha puesto alegre, no sé, pero gozoso de lo que Dios le había dicho. No creas, no temas, cree solamente. Porque que tus parientes te digan, tu hija ya ha muerto, no te preocupes, no lo molestes más. Pero Jesús le dice, no temas, cree. El otro día, ayer, estaba en un centro, viene un hermano y dice, ¿sabe, pastor? Me dice, estoy mal, me dice, no estoy, esta época estoy entristeciendo al Espíritu Santo que yo tengo. ¿Por qué le digo? Porque estoy dudando de esta situación. No tienes que dudar. Porque si tú dudas, dice la palabra en Santiago, que eres como las ondas del mar. Vas de un lado a otro lado. No tiene que haber duda en ti. Y si tú dudas, dice que jamás encontrarás nada de Dios, porque no debe haber duda en ti. Tiene que haber seguridad de que Dios está contigo. Y Jairo tenía esa seguridad. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. El tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo de muerte para nuestros hijos. Vemos tanta maldad. Por eso debemos orar diario. Se atrasan, llegan tardecito, estamos desesperados. La travesía a veces tiene sus riesgos graves. Y que he anotado aquí una historia muy bonita. Dice que un niño que viajaba en un avión, dice que estaba solo en medio de gente adulta. Y allí sentado, dice, con toda la tranquilidad del mundo, llamó la atención de un adulto que le pregunta, hemos pasado turbulencias, tormentas, es de noche, y si no te has dado cuenta, vamos en un avión. ¿Por qué tan tranquilo y sin miedo? A lo que el niño les responde, ¿por qué habré de tenerlo? No tengo miedo. Mi papá es el piloto del avión. ¿Se dan cuenta? Había una confianza en su padre. Esa es la confianza que también nosotros tenemos que tener en nuestro papá. Y también en Dios. Tiene que haber confianza. Este niño lo miran tranquilo. Todos tal vez estaban desesperados dentro del avión, preocupados, tanta turbulencia. Porque el avión seguramente estaba así, pero él estaba feliz. Porque sabía que su papá estaba manejando el avión. El niño es así, confía plenamente en los papás. Si tú le dices al niño está ahí arriba, tú le dices, lánzate, hijito, se lanza. Porque cree en ti. No tiene miedo. No hay temor. Por eso le dice también aquí a Jairo, no temas, cree solamente. No hay temor. Tenemos que tener convicciones firmes como padres. Además, convicciones firmes acerca de Dios y de su voluntad. Quiero leer estos versículos. En 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe. Pórtense varonilmente y esfuércense. Está hablando los papás. Todas las cosas, todas tus cosas sean hechas con amor. Ese amor tiene que haber de ti, papá, a tu hijo o a tu hija. No tienes que olvidarte. En Lucas dice Lucas 22:42, pero si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta la dice Cristo. Cuando ya iba a ser crucificado, él también tenía miedo de lo que estaba pasando. Por eso ahora aquí dice que gotas grandes le caían de la frente de desesperación. Y aquí dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, o sea, este sufrimiento. No quisiera estar en la cruz, sabía que él iba a sufrir. Y le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Si es necesario, lo voy a hacer. Es tu voluntad, Padre. Él conocía todo eso. Y nosotros también conocemos. Muchas cosas que tienen que ser en la voluntad de Dios. Pero aprender lo que realmente nos dice el Señor. Un padre también ejemplar tiene que tener una visión. ¿Saben por qué? Moisés, dice, fue libertador de Israel. Enfrentó al imperio más poderoso de la época, Egipto, el más poderoso, solito. Lo manda con su hermano, porque conoció el plan de Dios, esa visión que Dios le había dado. Tenía que libertar al pueblo de Israel. Tenemos visión para nuestros hijos. Queremos que algún día algo hagan, sean profesionales, estudien, pero lo más importante, que conozcan a Dios. Eso es lo más importante. Un papá también es obediente a la voz de Dios. Cuando nos vamos a Deuteronomio 28, hay muchas bendiciones que Dios nos da. Deuteronomio 28, del 1 al 6 voy a leer. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y hay muchas más bendiciones. Cuando obedecemos a Dios, Dios os bendice, hermanos. Estamos preocupados, pero Él nos da tranquilidad. Él nos bendice y nos va a seguir bendiciendo siempre. Y Él nos va a dar autoridad sobre nuestros hijos también. El Proverbio 13, 24 es interesante. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Por Proverbios 13, 24. O sea, le pone límites a su hijo. Le tiene que hacer entender lo que Dios está haciendo y lo que es bueno para él, porque muchos niños no queremos entender de niños. Somos traviesos, nos gusta andar por todo lado, correr. Pero hay que poner límites, porque nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Yo he visto personas así. No, mijito, no. Cuando son jóvenes es el problema, ¿no? Eso es lo más grave. Tenemos que saber poner límites a nuestro hijo. La palabra de Dios es clara, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Un padre también ora y alaba a Dios junto con su familia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque él sabe, como dice en Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es verdad. Es un proverbio muy importante. Nos parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Aprende a analizar, a ver, a discernir si está bien o está mal. ¿Estás haciendo lo que estás haciendo para la gloria de Dios? Eso te está diciendo. En Primera de Juan dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Haremos conocer al Señor toda esta situación. Dice: en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Hermano, es muy importante el cariño, el amor que tenemos que tener a nuestros hijos. Pero también tiene que estar, como nos dice aquí en el Proverbio 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén.
No olvidarnos, hermanos, de todo lo que estamos hablando aquí. No te olvides de tus hijos. De ninguna manera. Trata de guiarlos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy graves. Es tan fácil que un niño se desvíe. Cuando no hay comunicación con el padre, el niño se va a ir por ese camino, por donde el amigo o el hermano o quien sea le dice, o en el colegio. Se va a ir porque es su amiguito, así se va a ir así. Vemos mucha maldad. No te olvides de tu hijo, como buen papá, como buena mamá también.